audiencia satoshimaniaca. Bienvenidos a la criptoesfera de la constelación criptográfica profunda. Kryptonianos del mercado. Mientras todos luchan por sacar la mejor tajada en la blockchain, algo grande se está moviendo en las criptomonedas. Ayer intentaron meter miedo, pero ya sabemos, lo que no mata, fortalece. Hoy traigo 4 piezas que parecen aisladas, pero si las conectamos, revelan un plan más grande: control, manipulación y resistencia financiera. El Tesoro de Estados Unidos y el plan DeFi. Cómo poner cámaras en cada sala de estar. Así describen el nuevo plan del Tesoro de Estados Unidos sobre DeFi. Quieren que cada usuario tenga un ID obligatorio para interactuar con proyectos, como si el blockchain necesitara permiso para existir. Esto no estaba en los titulares, pero es un ataque frontal contra la soberanía monetaria. Quieren que el cripto trading deje de ser libre para convertirse en un campo vigilado por el sistema. Pero aquí está la paradoja: mientras intentan vigilar cada movimiento, los desarrolladores de Ethereum, ETH, Solana, Sol, y proyectos de DeFi Insights ya están pensando en cómo crear protocolos imposibles de censurar. Esto es un campo de batalla silencioso, hermanos. Reserva Federal y las tasas de interés. Otra vez, la Fed intentando asustar al mercado. Los medios dicen que las conversaciones de la Reserva Federal sobre subir tasas son una alerta para las criptomonedas. ¿En serio? Si te detienes aquí, te pierdes lo más importante. La Fed no mueve las tasas pensando en Bitcoin, BTC. Y lo curioso es que cada vez que los medios gritan, esto hundirá a Bitcoin, termina pasando lo contrario. Cuando el dólar se endurece, muchos huyen, pero algunos buscan refugio en Bitcoin. Cada vez que la Reserva Federal abre la boca, los mercados tiemblan. Pero ojo, porque en el criptoespacio la historia es distinta. Cuando la Fed amenaza con subir tasas, los medios gritan: muerte para las criptomonedas. Pero la verdad es que Bitcoin nació precisamente como respuesta al abuso de la política monetaria de la Fed y de los bancos centrales. Si hoy suben tasas, es porque el sistema tradicional está tratando de tapar agujeros en un barco que hace agua. Y mientras tanto, ¿qué pasa en los gráficos? Cuando meten miedo, el precio de BTC suele hacer un retroceso, limpiar al trading de futuros apalancado, y luego, ¡boom!, empieza la acumulación silenciosa de las ballenas. Lo que no quieren que veas es que estas subidas de tasas son el mejor disfraz para acumular Bitcoin a precio de descuento. Aquí podemos meter un paralelismo histórico. En 2022 y 2023, cada subida de tasas trajo titulares de terror, pero Bitcoin pasó de mínimos de $16,000 a nuevos máximos históricos. La Fed no mata a Bitcoin, lo fortalece. Esto es la guerra por el dinero. El dólar y las tasas son armas del sistema. Bitcoin es la trinchera de la comunidad rebelde. Así que cuando escuches a Powell o a los halcones de la Fed hablar de subir tasas, no pienses en miedo. Piensa en resistencia, en acumulación, en oportunidad. Porque lo que para ellos es control, para nosotros es libertad. Brasil y el impuesto fijo. Brasil elimina la exención fiscal y aplica un 17,5% de impuesto fijo a todas las ganancias cripto. Se acabó aquello de vender USDT o mover Ethereum sin que Hacienda pusiera la mano. Esto no es casualidad, lo venden como justicia fiscal, pero es el fin de una era de libertad cripto en América Latina. El cripto trading en Brasil pasa a ser un terreno vigilado, con el mismo maquillaje regulatorio de siempre: controlar la narrativa, apretar a la comunidad Bitcoin y, de paso, legitimar a los bancos. Pero atención, cada vez que se cierran puertas, se abren ventanas. Esta medida podría empujar a miles de traders a plataformas DeFi como Bionex, a trading de futuros y a protocolos de autocustodia en blockchain technology. La historia nos enseña que lo que quieren sofocar termina renaciendo más fuerte. SAI VSX AI de Musk. Y aquí el toque irónico del día. La red de juegos de Ethereum SAI demanda a XAI de Elon Musk por infracción de marca registrada.
Hasta en el metaverso y en el cripto gaming, la guerra de nombres es real. Lo curioso es que mientras Musk juega con la inteligencia artificial, un proyecto de DeFi Gaming le planta cara desde el blockchain. Esto nos recuerda algo: no importa cuán grande sea el jugador, siempre habrá resistencia en el criptoespacio. 1. Bitcoin. $114.617. Entonces, Bitcoin se mantiene firme sobre los $114K, con un soporte sólido en los $114K y una resistencia inmediata en los $115K. Por lo tanto, si ese soporte cede, podríamos ver una caída rápida a los $110K o incluso los $107.108K. Por otro lado, si aguanta este nivel, podríamos estar ante una consolidación que prepara el camino para un nuevo impulso hacia $120K. Lo que parece corrección puede ser la antesala del próximo rally discreto. Bitcoin sigue marcando el pulso del mercado. Cada movimiento prepara el terreno para un rally silencioso. Cada vela que cierra aquí dicta el pulso del mercado. Ethereum. $4.768. Mientras tanto, Ethereum continúa desplegando fuerza alrededor de los $4.760, $4.780, con resistencia clara en la zona de los $4.800, $4.820. Por lo tanto, si ETH logra romper esa barrera con volumen de Futures Trading, podríamos saltar directo a los $4.900, incluso a los $5K si se activa un breakout. Además, la actividad creciente en DeFi y Blockchain Technology alimenta esta presión alcista. Ethereum mantiene su fuerza. Cada impulso del ecosistema DeFi puede abrir nuevas puertas. Cuando ETH rompe, gobierna el cripto universo. Solana. $205. Por otro lado, Solana se está defendiendo en los $205, con presión alcista clara hacia los $210.211. Por lo cual, una ruptura sostenida abriría puertas hacia los $220.225, especialmente si el ecosistema de DApps y L2 mantiene el impulso. Solana Late con potencia. Cada avance nos acerca a horizontes más altos. Solo un late fuerte en la era de altcoins dominantes. XRP, $3.02. Además, XRP se mantiene firme por encima de los $3, un nivel clave observado por grandes ballenas de la comunidad Bitcoin. Así que cualquier noticia institucional o judicial podría ser el detonante que lleve a XRP arriba o a una corrección momentánea. XRP observa en calma. Cada vela puede ser la señal de un próximo movimiento explosivo. XRP no duerme. Cada movimiento es una señal de fuerza oculta. Dogecoin. 230 centavos. Por lo tanto, Dogecoin sigue por encima de los 23 centavos, coqueteando con los 235 centavos. 237. Si el sentimiento meme revive, Trading Pepe, comunidad cripto, podríamos ver un pequeño rally hacia los 24 centavos más. Dogecoin vibra con su comunidad. Cada impulso puede encender un rally inesperado. DOGE no pide lógica, pide vibra, y está lista para ejecutar. Entonces, legionarios del mercado, esto es increíble pero tiene sentido. Cada movimiento de Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP y Dogecoin crea un tablero que solo los que entienden la comunidad cripto pueden leer. Por lo tanto, y déjame contarte algo que pocos notan, la acumulación institucional, la fuerza de las ballenas del mercado y la actividad en DeFi Insights convergen. Y lo que parece volatilidad, en realidad es preparación silenciosa para el próximo impulso. Lo que otros llaman caos, los estrategas lo llaman oportunidad. Por otro lado, descubrí algo sorprendente. Incluso las noticias de la Fed o los movimientos legales que asustan a muchos no afectan a BTC ni ETH, al contrario, fortalecen la narrativa rebelde del criptoespacio. Cada advertencia es un disfraz para acumular ventaja silenciosa. Así que, fíjate bien, aunque todo esto es importante, mucha gente solo ve los titulares y se pierde la visión completa. Por eso, la siguiente táctica marca la diferencia: leer cada vela, cada soporte y resistencia como señales estratégicas. Donde otros ven números, los que entienden ven estrategia.
Mientras tanto, cada altcoin, Sol, XRP, DOG, muestra potencial oculto, y las oportunidades no esperan. Están en trading de futuros, smart contracts, y en cada blockchain technology que se activa silenciosamente. El poder está en los detalles que nadie cuenta. Además, justo aquí, los que captan esto pueden tomar ventaja. Cada paso en este campo de batalla financiero es una jugada que te acerca a dominar tu estrategia cripto. El tiempo y la paciencia definen a los verdaderos guerreros del mercado. Por otro lado, esto podría ser el secreto de lo que impulsa exactamente lo que la comunidad Bitcoin busca: independencia financiera y control sobre su capital. Mira más allá del gráfico. Cada decisión consciente construye tu ventaja en la guerra cripto. Satoshi maníacos del cripto, cada vela, cada movimiento y noticia nos deja señales claras. Observa, aprende y actúa con estrategia. Así que suscríbete, activa la campana, revisa los enlaces en la descripción y únete a esta resistencia cripto, porque aquí cada día es una batalla y cada satoshi cuenta. Cada decisión que tomas hoy puede ser tu ventaja silenciosa mañana. Recuerda, no mires solo los gráficos, siente el ritmo del mercado y mantente un paso adelante de las ballenas y la acumulación institucional. Nos vemos.